Este mensaje se titula El cuerpo de Cristo, parte 4. Fue predicado el día 1 de agosto del año 2021 por el hermano Ray Cormier. Padre Celestial, gracias por este tiempo tan maravilloso. Gracias por tus misericordias y tus bondades una vez más. Gracias por tu liderazgo. Y gracias por tus hijos. Gracias por todas las cosas en Jesucristo. Y Padre, ahora que vamos a entrar en tu palabra, te pedimos que tú inspires esta mente para que diga algo que sea correcto y que te traiga el honor a ti. Ponemos este tiempo en tus manos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Se pueden sentar? El Señor es hermoso. Él nunca cambia, pero pareciese como que Él es cada vez más hermoso. Nuestro entendimiento de qué tan bueno es Él se expande. Por eso es lo que quiero decir con eso. Es imposible que Dios cambie, y ya sabemos eso. Él siempre es el mismo. Ahora comenzamos con un pensamiento, el cuerpo, y me refiero al cuerpo de Cristo. El cuerpo es algo que nosotros tenemos que respetar. The body is not something that it's not something that we can disrespect. El cuerpo no es algo al cual debamos de faltarle al respeto. In times gone by, the scripture says God winked at certain things. La escritura nos habla en el tiempo pasado de que Dios estaba apuntando hacia ciertas cosas. But now he commands everyone to repent. Pero ahora lo que Él quiere es que todos se vengan al arrepentimiento. The universe and its vastness, el universo y toda su grandeza, and nobody can really comprehend the extent of it. Nadie en realidad puede comprender qué tan grande es. The universe is actually an expression or an extension. El universo en sí es una expresión o una extensión Of God himself. De Dios mismo. Él creó ciertas leyes que gobiernan todo esto. Y la escritura dice que esas leyes son sus servidores, sus siervos.
They function all the time. Ellas están funcionando todo el tiempo. They don't take a day off. No se toman días libres. Those laws are consistent. Esas leyes siempre son consistentes. Jesus Christ is an extension, we could say, of God himself. Y podemos decir que Jesucristo es una extensión de Dios mismo. The fullness of God was in him. Toda la grandeza, la llenura de Él estaba en Cristo. He could speak in the first person Él podía hablar en esa primera persona, if the situation called for it. si la situación lo ameritaba. Many times he would say, in times past you heard this. Y muchas veces Él decía, en el tiempo pasado ustedes escucharon esto, In times past you heard that. y en el tiempo pasado ustedes escucharon aquello. But I say. Pero yo les digo. So he was a vessel that God could speak through. Entonces Él era una vasija, un instrumento a través del cual Dios podía hablar. In a measure that he could speak through no other. Y Él tenía una medida como nadie más la ha tenido. So Jesus Christ was an extension Entonces Jesucristo era una extensión or an expression of God himself. o una expresión de Dios mismo. And where we're going with our thought, Y a donde quiero que vayamos con este pensamiento, in its full scriptural position, acomodándolo totalmente de acuerdo a las Escrituras, the body is an extension of Jesus Christ. el cuerpo es una extensión de Jesucristo. It is an expression of him. Es una expresión de Él. Not so much the individual, but the collective body No me refiero a un individuo, sino al cuerpo colectivamente, todos juntos. is an extension of Jesus Christ Ese cuerpo es una extensión de Jesucristo, that is expressed on earth que está siendo expresado aquí en la tierra in the respective hour. a la hora correcta. That's what the body is. Eso es lo que es el cuerpo, o eso es el cuerpo. We are at absolutely a critical hour. Estamos sin duda alguna en una hora muy crítica God is not going to wink. y Dios no va a parpadear. If the body is disrespected, Si el cuerpo está siendo acosado o le están faltando al respeto, the body is not something you can just throw anything at. el cuerpo no es algo que usted simplemente le arroje cualquier cosa a él y ya. And come and go as you please. Y usted puede venir y hacer eso cuantas veces le dé la gana. And a place you come to show off. I'm using O para que usted pueda venir a presumir lo que usted tiene. I have to use certain language. Ahora yo estoy tratando de usar cierto lenguaje. You have a certain gift, you have a certain talent. Usted tiene cierto don, cierto talento. The body of Christ is not where you come to show off. Pero el cuerpo de Cristo no es el lugar correcto donde usted debe de venir a jactarse. How many understand that? ¿Cuántos entienden eso? And if I fall into that, Y si yo caigo en esa categoría, and perdón, si yo caigo en esa acción de querer jactarme delante del cuerpo, I fall into showing off or whatever, si yo estoy dentro de esa categoría donde quiero presumir o hacerme creer más que los demás, God can tap me on the shoulder. Dios puede venir y darme
un golpecito en el hombro. No question No hay duda alguna de eso. about that. But we're looking at something that is of a deeper situation. Pero quiero que veamos hoy algo parecido en cuanto a eso, solamente que es un poco más profundo. To disrespect God's word El faltarle al respeto a la palabra de Dios is to disrespect God. es lo mismo que faltarle al respeto a Dios. As your words are an expression of who you are, Recuerde, sus palabras son una expresión de quién es usted. God's word is an expression of Him. Y la palabra de Dios es una expresión de quién es Dios. You disrespect the word of God, Si usted le falta el respeto a la palabra de Dios, you disrespect God. usted está faltándole al respeto a Dios. In the respective time. Usted lo está haciendo a su respectivo tiempo. Israel is the apple of God's eye. Israel es la niña del ojo de Dios. I pity any nation in the hour that we are living in that would Yo me siento mal por cualquier nación en esta hora en la que estamos viviendo try to harm Israel. que intente herir o dañar a Israel. I'll use that. By the same token, Y de la misma manera, anyone who would want to harm the body cualquier persona que camine y trate de herir o lastimar al cuerpo, the same God that's watching Israel ese mismo Dios que está vigilando a Israel, is watching the body. también está vigilando o mirando al cuerpo. So we are living at a critical time Entonces estamos viviendo en un momento muy crítico, where God is not going to wink. donde Dios no va a parpadear. It's that time. Ya es ese tiempo. If there is a start, there has to be a finish. Si hay un comienzo, tiene que haber un final. If there is a planting, Si hay un tiempo de plantar, there has to be a reaping, tiene que haber un tiempo de cosechar lo plantado. a sowing and a reaping. ¿Ve? Tiempo de plantar y tiempo de recoger lo plantado. Psalm 119, Salmos 119. I've been looking at this for quite a few months, and of course, Yo he estado mirando esto por un par de meses because of the borders closed, we hadn't come y porque las fronteras estaban cerradas, in 6 months. yo no había podido estar aquí ya casi por 6 meses. I have a lot of scriptures written down. Yo tengo muchas escrituras que escribí Sometimes it's hard to focus y algunas veces es difícil enfocarse and just what scriptures we're going to look at. And y decidir qué escrituras vamos a ver. so, Psalm 119, Entonces, Salmos 119, verse 105. versículo 105. Verse 105. Versículo This 105. is very familiar. Ahora, esta es una palabra muy familiar. As it comes to my mind, I've said often, Mientras se me viene a la mente, yo he dicho esto muchas veces. true worship La is verdadera bowing your will oración es inclinar su voluntad to the Word of God.
a la palabra de Dios. That's what true worship is. Eso es lo que significa la verdadera adoración. All of the manifestations, the shouting and the speaking in tongues and the Todas las manifestaciones y todo ese clamor y el danzar y todo eso, el hablar en lenguas, running the aisles, that is an expression, but todas ellas son una expresión, pero we see the religious world doing all of that podemos ver al mundo religioso haciendo todo eso and yet not bowing their will to the Word of God. y aún así no doblegar su voluntad a la voluntad de Dios. So I want to look at the difference between true worship Y yo quiero que notemos la diferencia entre la verdadera adoración and just what we're used to seeing. y solamente lo que estamos acostumbrados a ver. Jesus had the most powerful anointing that ever was on this planet. Jesús tuvo la unción más poderosa que alguna vez ha existido sobre este planeta. Yet he says, I am meek, Y aún así él dijo, yo soy manso, I am lowly at heart. yo soy humilde de corazón. I believe when you looked at Jesus Christ, you didn't see anything Yo creo que cuando usted miraba a Jesucristo, usted no podía ver nada, except a man. solamente al hombre. There might not have been any visible rolling on the floor, speaking in tongues, Quizás no había ninguna manifestación de hablar en lenguas o estar rodando en el piso running the aisles, making all kinds of noise, and o estar danzando en los pasillos haciendo todo tipo de ruido. that's fine. Y eso está bien. Love doing that. Todos nosotros lo hemos hecho alguna vez. But the measure of your anointing Pero la medida de su unción is not in your manifestation. no se encuentra en cuántas manifestaciones usted haga. Your measure is how you're looking at the will and the plan of God and Su medida se encuentra en qué tanto usted está mirando, entendiendo el plan y la voluntad de Dios what is coming out of your mouth. y las cosas que están saliendo de su boca. Because that's what true worship is. Eso es lo que significa verdadera adoración. True humility, La verdadera humildad, to be humble. el ser humilde, And we can put on the act. y nosotros podemos actuar de cierta manera, ponernos una máscara. And we all do. Y todos lo hacemos. We can act humble. Podemos actuar humildes. And because of certain Christian virtues, certain Christian influence, Y debido a ciertas virtudes cristianas o ciertas influencias cristianas, we can act humble. muchas veces actuamos humildes. True humility is bowing to the Word of God Pero la verdadera humildad es cuando usted doblega su voluntad in your day. a la voluntad de Dios para su día. That's what true humility is. Esa es la verdadera humildad. Because Jesus said, if you're not willing to die, Porque Jesús dijo, si no están dispuestos a morir, there has to be a death tiene que haber una muerte. to your own ambitions, Sus propias ambiciones tienen que morir. your own ideas, Sus propias ideas tienen que morir. whatever. There has to be a death to that. O lo que sea que se interponga, eso tiene que morir. And humility is bowing to the Word of God Y la humildad es inclinarse a la voluntad de Dios
in our day. That's para nuestro día. what true humility is. Esa es la verdadera humildad. And later, if it goes there, we'll look at something that Paul said. Más adelante, si entramos en ese tema, vamos a ver unas cosas que Pablo habló. Psalm 119, Entonces allí en Salmo 119, verse 105. versículo 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino, dice en inglés. Lumbrera, dice en español. 106, I have sworn, 106. Juré and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments. y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Thy word is a lamp Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. unto my feet. Somewhere else, it says, thy word En otra parte dice, tu palabra have I hid in my heart, la cual yo he guardado en mi corazón, that I might not sin against thee. la he guardado para no pecar en contra de ti. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar en contra de ti. Hiding God's word in your heart, El guardar o esconder la palabra de Dios en su corazón, there is only one scriptural way to do that, solamente hay una manera escritural de hacer eso, and that's by revelation. y eso es a través de revelación. That's by the revelation of the Spirit, Eso es a través de la revelación del Espíritu, that word is hid in your heart. eso causa que esa palabra se esconda o sea guardada en su corazón. Is there anyone in Faith Assembly ¿Existe alguien en Asamblea de la Fe that would go back on baptism in the name of Jesus Christ? que se volvería atrás y no acepte más el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo? That word you have hid in your heart Esa palabra usted la ha guardado en su corazón by revelation, por la revelación que le fue dada. and we will not sin against that word. Y nosotros no pecaremos en contra de esa palabra. That word is what Peter said, Esa palabra es lo que Pedro dice. Acts 2:38, repent and be Hechos 2:38 baptized, every one of you, dice, arrepentidos y bautizados cada uno de ustedes in the name of Jesus Christ. en el nombre del Señor Jesucristo. So that word we have hid Entonces esa palabra la hemos atesorado, escondido in our heart, en nuestro corazón, and we will not sin against that word. y no pecaremos en contra de esa palabra. And you can move that all through time Ahora usted puede aplicar eso a través de todo el tiempo and move that all through the will of God. y aplicar eso a través de esa voluntad de Dios. Different portions of God's will and word as he puts on ground, Y allí están esas diferentes porciones del plan y la voluntad de Dios conforme Él las trae a la tierra, that we hide in our heart, las cuales nosotros guardamos en nuestro corazón. En inglés dice la escondemos en nuestro corazón. we will not sin again. Pero nosotros no vamos a pecar en contra de esas palabras. If you understand it, and if it identifies you, Si usted la entiende y esa palabra lo identifica a usted, you cannot sin against it. usted no puede pecar en contra de esa palabra. A good tree cannot
bring forth evil fruit. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, Because it's who you are. porque eso es usted, así es usted. To deny it, to sin against it, El negar esa palabra, el pecar en contra de ella, it's denying who you are, eso es estar negando quién es usted, if I may say that. si lo podemos decir de esa manera. What I believe, what I speak, Lo que yo creo y lo que hablo is a revelation of who and what I am. es una revelación de quién y cómo soy yo. That's what it is, Eso es lo que es, and it's what you are. y eso también es lo que usted es. That's not something you can hide. Eso no es algo que usted lo pueda esconder. Eventually, your words will find you out. En cierto momento sus palabras van a reflejar quién es usted. And I am, verse 107, I am Versículo 107. afflicted very much. Afligido estoy en gran manera. Quicken me, O Lord, according unto thy word. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. And if you're receiving the word of God, Ahora, si usted está recibiendo la palabra de Dios, if you are hiding it in your heart, si usted la está guardando en su corazón, especially the on-ground word of your time, especialmente esta palabra fresca para su tiempo, you will suffer affliction. usted entonces va a sufrir aflicción. All that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Todos aquellos que vivan una vida agradable al Señor tendrán que vivir o sufrir persecución. Most of the time, that persecution doesn't come from your unbelieving neighbor. Muchas veces esa persecución no viene de sus vecinos que son incrédulos. It comes from those who should be standing in your spot, Sino que viene de aquellos que deben de estarse parando junto a usted, standing shoulder to shoulder que deberían de pararse hombro con hombro with you. junto a usted. Accept, I beseech thee, the free will offerings of my mouth, O Lord, and teach me thy judgments. 108 dice, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Free will offerings of my mouth. Dice, los sacrificios voluntarios de mi boca. Worship and praise is a free will offering. La alabanza y la oración, esas son una ofrenda voluntaria. It's nice when the Spirit falls. Es bonito cuando el Espíritu de Dios es derramado, desciende. It's nice when liberty is flowing. Es muy hermoso cuando la libertad corre sin ningún problema. But it's acceptable if it's a sacrifice. Pero también es algo aceptable si eso es un sacrificio. This psalmist is talking about his condition. Este salmo estaba hablando de su condición. My soul is continually in my hand. In other words, Dice, mi vida está de continuo en peligro. En inglés dice, mi alma está de continuo en peligro. he was in a life or death situation. En otras palabras, él se encontraba en una situación de vida o muerte. And in them days, I don't know what the psalmist is referring to here. It could have been Ahora, en aquellos días, no sé a qué se estaba refiriendo este salmo. some kind of war or Quizás se refería a cierto tipo de guerra que existió, whatever. o lo que haya sido.
My soul is continually in my hand, yet do I not forget thy law. Dice, mi alma está continuamente en mi mano. En inglés dice, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Regardless of the condition of my soul No importa en qué condición se encuentre mi alma in my life, is o en mi vida, basically what it's saying. es básicamente lo que dice aquí. I am going to stand for what you have hidden in Él está diciendo, yo me voy a parar por lo que he guardado my heart. en mi corazón. It's who you are. ¿Ve? Eso es lo que lo hace a usted. And we'll stress that. Y yo me voy a enfocar, voy a seguir repitiendo eso. Quiero que entendamos eso. The wicked have laid a snare for me, yet I erred not from thy precepts. 110. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. The religious wicked Esos impíos religiosos. set a snare for you, Ellos pusieron un lazo para ti. yet the revelation that God has buried in your heart Pero esa revelación que Dios ha enterrado en tu corazón, we will not err from his precepts. ¿ve? Nosotros no nos vamos a desviar de sus preceptos. That is a revelation anchored within you, Esa es una revelación que ya ha sido anclada en usted. regardless of what the religious persecution is. Sin importar de qué se trate esa persecución religiosa. Thy testimonies have I taken as a heritage Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, forever, for they are the rejoicing of my heart. porque son el gozo de mi corazón. I have inclined mine heart to perform thy statutes always, even unto the end. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. And we talk about seventh game intensity when we look at the playoffs. Hemos hablado de esos juegos de nivel 7 de intensidad, a veces que estamos mirando a los cuartos de final. Teams are eliminated. Ahí es donde los equipos son eliminados. Finally, you get down to the last game. Y después de todo eso, usted llega a ese último juego. If you got there, there is an intensity Si usted logra llegar a ese último juego, allí hay una intensidad, that you cannot manufacture. la cual usted no puede crear falsamente. You have to be there because of what has developed Usted tiene que estar ahí por las cosas que han sucedido beforehand. antes de que llegase usted a ese juego. And the intensity that will be in the body of Christ Ahora, la intensidad que se va a encontrar en el cuerpo de Cristo, as time moves on, conforme el tiempo avance, as we get to the end of the seventh church age, conforme lleguemos al final de esa edad de la Odisea, de esa séptima edad, the seventh game, que lleguemos a ese séptimo juego, that intensity, you can't manufacture it. esa intensidad que se va a sentir, usted no la puede manufacturar. There has to be conditions on ground. Tienen que existir las condiciones correctas en la tierra. There has to be a fresh word. That all has to be in place Tiene que haber una palabra fresca. Todo tiene que estar acomodado en su lugar for that intensity to be as it should. para que esa intensidad se sienta como
cómo se sienten esos juegos. 113, I hate vain thoughts. 113 dice, aborrezco a los hombres hipócritas, But thy law do I love. mas amo tu ley. Thou art my hiding place and my shield. I hope in thy word. Mi escondedero y mi escudo eres tú. Depart from me, ye evil En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos. doers, En inglés dice hacedores de maldad. for I will keep the commandments of my God. Pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Uphold me according unto thy word, that I may live, Susténtame conforme a tu palabra y viviré. and let me not be ashamed of my hope. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Hold thou me up, and I shall be safe, Sosténme y seré salvo. and I will have respect unto thy statutes. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. En inglés dice, y siempre respetaré tus estatutos. Continually. Thou hast trodden down all them that err from 118 dice, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, thy statutes, for their deceit is falsehood. porque su astucia es falsedad. En inglés dice, porque su engaño es falsedad. And isn't it so amazing ¿Y qué acaso no es tan impresionante? that no matter how far the will and the plan of God moves, Que no importa qué tan lejos avance el plan y la voluntad de Dios, there is always that counter people siempre van a existir esas personas que están llevando la contraria. counter preachers Ellos son predicadores que llevan la contraria, that have to see it differently. que siempre ellos tienen que venir con una cosa y decir, no, es que nosotros lo vemos de una manera diferente. That they somehow know the will of God just a little better than you do. Y ellos hacen ver como que ellos saben cuál es la voluntad de Dios aún mejor que lo que usted la conoce. And what is critical in this hour, Y ahora lo que es muy crítico en esta hora, God is not going to allow it to affect the body of Christ Dios no va a permitir que nada de eso le afecte al cuerpo de Cristo. we'll say like it used to. Digámoslo así, que no le afecte tanto como antes. This is a critical time. Este es un momento muy crítico. There are certain things that have to be spoken, Hay ciertas cosas que tienen que ser dichas. and verse 119. Versículo 119. Thou puttest away all the wicked of the earth like dross. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Therefore I love thy testimonies. Por tanto yo he amado tus testimonios. My flesh trembleth for Mi carne se ha estremecido por temor de ti, fear of thee, and I am afraid of thy judgments. y de tus juicios tengo miedo. That is a natural respect Ese es un respeto natural for the word of God. That's por la palabra de Dios. what that is. Eso es lo que And we significa. should have that. My flesh Y nosotros debemos de tener eso. trembleth for fear of thee. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, Fear of the word of God. temor de la palabra de Dios The consequences, y de las consecuencias both positive and negative. de ambas, positivas y negativas. I am afraid of thy judgments. Yo tengo, de tus juicios tengo miedo. And when the revelation goes a certain distance, Y cuando la revelación avanza hacia cierto lugar o avanza a cierta distancia, it has a high potency to it. eso tiene cierto poder en cuanto a ella.
especially in the hour that we are living in. especialmente en esta hora en la que estamos viviendo. 1 Corinthians Primera de Corintios, I just want to read that. 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Primera de Corintios 12:13. Let's back up to verse 12. Bueno, vamos a comenzar del versículo 12. 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Primera de Corintios 12:12. For as the body is one Porque así como el cuerpo es uno and hath many members, y tiene muchos miembros, and all the members of that one body being many are one body, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, so also is Christ. así también es Cristo. When you read that, Cuando usted lee esto, there doesn't look like everybody can have their own ideas. aquí no pareciese como que cada quien pudiera tener sus propias ideas. It doesn't look like that I can show off No parece aquí como que yo pudiera querer jactarme or interject something that's contrary or however you o no dice que podemos inyectar algo que sea contrario o como usted le quiera llamar. want to look at it. For as the body is one and hath many members, and all the members of that one body being many are one body. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. And the body has to have a head. Y el cuerpo tiene que tener una cabeza. The head identifies the body, not the other way around. La cabeza identifica el cuerpo, no de la otra manera. I do not get to choose what the head is. Y a mí no me toca escoger quién es la cabeza. The head is the fresh word of God in your day. La cabeza es esa palabra de Dios fresca para su día. That's what the head is. Eso es la cabeza. We all have to bow to that word of God. Y todos nosotros debemos de inclinarnos hacia esa palabra de Dios. That is what true worship is. Eso es lo que significa la verdadera adoración. That is what true humility is. Y esa también es la verdadera humildad. Is bowing to the word of God. Es inclinarse a la voluntad de Dios. For by one Spirit are we all baptized into one body. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. If there was a speeding car coming toward me, Si existiese un carro que viniese hacia mí a toda velocidad, it's not my arm, it's not my leg, it's not any no es mi brazo, no es mi pierna other part of my body o cualquier otra parte de mi cuerpo that tells me to get out of the way. la que me dice quítate del camino. It's my head. Es mi cabeza. The body responds to the head. El cuerpo responde a la cabeza.
which is the Word of God, the revealed Word of God for today. que es esa palabra revelada de Dios para este día. That's what the head is. Eso es la cabeza. If I do not respond to the head, Si yo no respondo a la cabeza, I am not part of the body. entonces yo no soy parte del cuerpo. Not that I can't be in the future. No, eso no quiere decir que yo no pueda o no lo vaya a hacer en el futuro. Not that I can't repent No es como si no me puedo arrepentir. as an individual, Yo como un individuo, but if I cannot respond to that word pero si yo no puedo responder a esa palabra in a positive, as the psalmist said, that word have I hid in my en una manera positiva, así como dice ese salmo, que en mi corazón he guardado su palabra heart, that I might not sin para que no peque en contra de ella. against thee. When you refuse the word of God for today, Cuando usted rechaza la palabra de Dios para este día, you are sinning against God, usted está pecando en contra de Dios you are sinning against the word of God, y usted está pecando en contra de la palabra de Dios you are sinning against the body of Christ. y usted está pecando en contra del cuerpo de Cristo. That's what you are doing. Eso es lo que usted está haciendo. And that's how far along the will of God has progressed. Y así es que tanto ha avanzado o progresado la palabra de Dios, su voluntad. That's just the way it is. Así de simple es como son las cosas. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have all made to drink into one Spirit. Versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. If we are all drinking of one Spirit, which Si nosotros hemos bebido de un solo espíritu, is the Spirit of God, que es el espíritu de Dios, the Spirit of God doesn't say contrary things. entonces ese espíritu de Dios no viene y dice cosas contrarias. The Spirit of God only says one thing El espíritu de Dios solamente dice una cosa, that the body comes in subjection to. a la cual todo el cuerpo viene y se sujeta. If there's multiple things Y si hay múltiples cosas, that has to be false things have to be exposed by eso tiene que ser algo falso, y esas cosas falsas tienen que ser expuestas true things. por algo verdadero. If there's something false affecting the body, Si hay algo falso que está afectando al cuerpo de Cristo, the head has to say what is true entonces la cabeza tiene que decir lo que es verdadero, to identify the false. y eso va a identificar lo que es falso. For by one Spirit are we all baptized into one body, Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, we have been all made to drink into one Spirit. sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. For the body is not one member, but many. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. If the foot shall say, because I am not the hand, am I not of the body? Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Is it therefore not of the body? And Paul goes on. Y aquí Pablo continúa. The beauty of the plan of God Ahora, lo hermoso del plan de Dios is that we can all be part of it.
es que todos nosotros podemos ser parte de Él. There is no high standard of qualifications of No hay un estándar muy alto para poder calificar. I never ever thought of myself as being very smart. Yo nunca he pensado de mí mismo el ser una persona muy inteligente. But that's not a qualification Pero ve, eso no es un requisito, un requisito. to fulfill whatever I am in the body Para poder cumplir cualquier cosa donde yo me encuentro en el cuerpo. I can fulfill that. Yo aún así puedo cumplir con esa tarea. We're dealing with an invisible God Nosotros estamos lidiando con un Dios invisible that's inside of you. que está dentro de usted. And at any time, He can inspire you and send you in a certain direction. Y en cualquier momento Él puede venir, inspirarlo a usted y enviarlo en cierta dirección, Regardless of your intellect, sin importar su inteligencia que usted tenga, your social standing, o cuál sea su posición en la sociedad, your influence, whatever. o la influencia que usted tenga, o cualquier cosa similar. Verse 18. Versículo 18. But now hath God set the members, every one of them, in the body Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, as it has pleased Him. como Él quiso. But now hath God set the members, every one of them, in the body as it has pleased Him. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. I like where my foot is located. A mí me gusta la posición que tiene mi pie. I like what it does. Me gusta dónde se encuentra en el cuerpo y me gusta lo que hace. I can't do without it. Y yo no podría estar sin Él. God hath set members, every one of them in the body, as it has pleased Him. Dice, ha puesto cada uno de ellos como Él quiso. That also includes the head. Y eso incluye la cabeza. Whatever forms the head, Lo que sea que conforme a la cabeza, God has chosen that. We have no say Dios ha escogido eso y nosotros no tenemos ninguna opinión en cuanto a eso, o no le decimos a Dios cómo debe de ser eso, in how that head operates. o de qué manera debe de operar esa cabeza. If they were all one member, where would the body? But now are they? Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Many members, but yet one body. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Eventually, as world circumstances, both governmentally, however will affect it, Conforme pasa el tiempo allá en el mundo y las circunstancias se lleven a cabo, ya sea gubernamentalmente o de cualquier manera, llámele usted como quiera, the body of Christ conditions will be so. las condiciones, no importa qué condiciones existan para el cuerpo de Cristo, The body is going to have to function el cuerpo va a tener que funcionar according to the way the Scripture lays it out.
de acorde a lo que las escrituras nos dice. It can't function in its full capacity until we reach that certain condition. Él no va a poder funcionar a su capacidad máxima a menos que alcancemos esas condiciones que han sido establecidas. Until we reach that seventh game intensity, Hasta que lleguemos a esa intensidad de ese séptimo juego, the body cannot function in its full capacity el cuerpo de Cristo no va a poder funcionar a su capacidad máxima, as it will then. así como lo va a hacer en ese tiempo. You can't rush it Usted no puede adelantarlo and you can't stop it. y usted tampoco puede pararlo. It's all. I wanted to get to a certain spot just to finish. Ahora yo quería llegar a cierto punto simplemente para terminar. Let's just go to Matthew Vayamos para allá a Mateo, 13. Mateo 13. The last couple of times we were trying to put the will and the plan of God in a time frame. Las últimas veces habíamos tratado de poner o de aclarar el plan y la voluntad de Dios en la línea del tiempo, decirles dónde se encuentra. And God has the luxury of looking through time and Ahora Dios se puede dar el lujo de ver a través del tiempo knowing what is transpiring y de saber exactamente lo que está sucediendo and inspiring his writer to write it a certain way. y Él viene e inspira a esos escritores para que lo escriban de cierta manera. That points to only one time. Y eso viene y nos muestra que solo aplica a un solo tiempo. So, and what we looked at is the age of Laodicea, Y lo que hemos visto y hablado es de esa edad de la Odisea, which is what we are living in now. I don't la cual es esa edad en la que estamos viviendo hoy. think there's anybody in the Christian world Y yo no creo que haya nadie en el mundo cristiano that does not believe that we are living in the age of Laodicea. que no crea que ya no estamos viviendo en la edad de la Odisea. So when we open our mind that way, Y si abrimos nuestra mente de esa manera, we see that in the parables. podemos verlo allí en las parábolas. We see that in certain prophetic statements, Podemos ver en ciertas declaraciones proféticas things that apply to a certain time frame cosas que aplican a cierto tiempo just by the way it is worded. solamente de la manera en que fueron escritas. When we looked at the wise and the foolish virgins, Cuando leímos acerca de esas vírgenes prudentes y fatuas which are basically within the 20th century, and we que se encuentran básicamente en el siglo XX, won't this morning look at every word, how it's written. y esta mañana no tenemos mucho tiempo para mirar a cada palabra, la manera que fue escrita, But the wise and the foolish virgins are within the 20th century. pero esas vírgenes prudentes y esas fatuas se encuentran dentro del siglo XX. And more particularly, Especialmente when the foolish cuando las vírgenes fatuas realized they didn't have any oil, se dan cuenta que no tienen ningún aceite, they went to another seller. ellos fueron a otro viñero. Because we understand a parable, you have to Ahora, para que usted pueda entender una parábola, usted tiene que interpret it. It's not a shadow, it's not a type. Tiene que interpretarla, no es un ejemplo, un tipo o sombra de algo. The wise said, "Go to them that sell." Las prudentes les dijeron a las fatuas, vayan a los que venden. And the only other seller was the charismatic move.
Y el único otro viñero que existía era ese mundo carismático. And you can look at your calendar and say, well, the charismatic move that started 1962 or Y usted puede mirar a su calendario y decir, oh, el movimiento carismático comenzó en 1962 wherever. o cualesquiera que haya sido el año. The point I'm making, there are certain scriptures that you have to El punto al que quiero llegar es que hay ciertas escrituras put in a certain time frame. las cuales usted tiene que poner o darse cuenta que encajan en cierto periodo de tiempo específico. That they don't fit just anywhere. Ellas no encajan en cualquier lado. So, when you look at them parables of the virgins, Entonces, cuando usted mira esas parábolas de las vírgenes, it shows the foolish going into the charismatic and eso muestra a esas vírgenes fatuas yendo allá al mundo carismático, into the moving of the Spirit. We're having a great time and all quedándose con ese mover del espíritu y diciendo, oh, tenemos acá un gran tiempo of that. But y todo eso. it also shows the wise going somewhere else. Pero también nos muestra que las prudentes estaban yendo hacia algún lado. And when you read between the lines, Y si usted puede leer entre líneas, they're going into the present day word being vindicated. ellas están avanzando, entrando hacia esa palabra presente del día de hoy que ha sido vindicada. That's where the wise are going. Allí es hacia donde esas vírgenes prudentes se dirigen. That is the only safe place. Ese es el único lugar seguro. It is an extension of God. Eso es una extensión de Dios. That's what it is. Es lo que So es. in Matthew 13, Entonces, Mateo 13. and last time we went to the parables Y la última vez entramos en esas parábolas of the net. The de la red. net involved the introduction of the seventh church age messenger. Sabemos que esa red fue la introducción para ese séptimo mensajero de la iglesia. It was the big healing move of the 40s and 50s. Fue ese gran movimiento de sanidades que vino en los años 40 y 50, That will never be duplicated again. que nunca más va a ser duplicado otra It vez. was God's way. God has many thoughts. Esa fue la manera que Dios usó. Ahora Dios tiene muchos pensamientos. He has many intentions with it. Él tenía muchas intenciones en cuanto a eso. But we're just looking at the introduction of the seventh church age messenger. Pero solamente estamos hablando de la introducción de ese séptimo ángel mensajero para la iglesia. And it was a way so when you go beyond that, Entonces, cuando usted va más allá de eso, after Jesus runs up until that time, he says to his disciples, have you understood all of these things? entonces hasta ese tiempo, cuando Jesús dijo esas palabras, Él le hace la pregunta a sus discípulos, ¿han entendido ustedes estas cosas? They said yes. Y ellos le responden sí. And he says, therefore, Y luego Él les dice, por lo tanto, every scribe cada escriba which is instructed unto the kingdom of heaven que ha sido instruido en el reino de los cielos is like unto a man that is an householder which bringeth forth out of his treasure things new and old. El hermano está leyendo ahí de versículo 51, dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. So every scribe is going to have to be up to date Entonces todo escriba tiene que estar al día in the kingdom of heaven. en el reino de los cielos. They're going to be up to date Ellos van a estar al día in their revelation, en su revelación. and
Thy word have I hid in my heart, Y donde decía ahí, tu palabra he guardado yo en mi corazón, that I might not sin against thee. para que yo no peque en contra de ti. That scribe ministry Ese ministerio de ese escriba will die for that revelation. They va a morir por esa revelación. cannot go back on that Ellos no pueden regresarse o oponerse a esa revelación, because they've hid it in their heart porque ellos la han escondido, guardado en su by corazón revelation. a través de la revelación. And to deny it Y el negarla is to deny your very who you are. es negarse a usted mismo, quien usted es realmente. How many and ¿Cuántos están entendiendo? the negative part the same. So Ahora la parte negativa, when you look at that, we si usted ve esto, know now that God is winding this up. nosotros sabemos ya que Dios está por terminar todo esto, He's doing it in 3 phases, or y Él lo ha hecho en 3 facetas 3 movements. o en 3 movimientos. The first, the second, and the third watch. La primera, la segunda y la tercera vigilia. And we are now in the third watch. We are getting toward the end Ya estamos en esa tercera vigilia, estamos casi al final de ella, of the third watch. de esa tercera vigilia. When you look back at the parable of the wise and the foolish virgins in Matthew 25, Si vemos esa parábola de las vírgenes prudentes y fatuas allí en Mateo 25, the cry said, "Behold, the bridegroom cometh." el clamor dijo, he aquí el novio viene. En inglés dice vino, And because el novio vino. it is an opening of a revelation, it is an opening of an understanding Y porque eso fue el comienzo de una revelación, fue el comienzo de un entendimiento that the bridegroom is coming. para decirnos, el novio ya viene. We're in that season of time Estamos ya en esa temporada de tiempo. that could not be spoken in Luther's day, Esas palabras no pudieron haber sido dichas en el tiempo de Lutero Wesley's day. o en el día de Wesley. That could not be spoken other than in that time. Behold, Eso no pudo haber sido hablado en otro tiempo, simplemente durante ese tiempo específico, the bridegroom cometh. donde él dijo, he aquí el novio viene, ha venido. And the scripture says that they all trimmed their lamps and they got. Y la escritura dice que ellas se despertaron y prepararon sus lámparas. What that's telling me, Lo que eso me dice a mí, there is enough revelation on ground. It inspires es que había suficiente revelación sobre la tierra para inspirar and pushes people in a certain direction. That's y para empujar a las personas hacia cierta dirección. what it does. Es lo que hace eso. That's what a watch does. Eso es lo que hace una vigilia. It gives you a clear picture Viene y le da a usted una fotografía clara of the coming of Jesus Christ. de la venida de Jesucristo. That's what it does. Eso es lo que hace. So we are living within that time frame. Y estamos viviendo durante ese periodo de tiempo. So where my mind went, Matthew 24, Entonces, a donde mi mente fue es allí en Mateo 24. and it's probably in other Gospels. Y yo sé que es otro evangelio. Matthew 24, verse Otro capítulo del evangelio. Allí en Mateo 24, 42. versículo 42. We're talking about hiding God's word in your heart Hemos estado hablando de guardar la palabra de Dios en su corazón, by revelation. That's the por revelación. only way you can do it, by Esa es la única manera en que usted lo puede hacer, spiritual revelation. a That través de esa revelación espiritual. word is hid in your heart. Así es como esa palabra es guardada, escondida en su corazón. That word, present day word, gives you a certain
Y esa palabra para este día presente le da a usted vision, cierta visión, it gives you a certain understanding le da cierto entendimiento of the coming of Jesus Christ. de la venida de Jesucristo. So it produces that getting ready. This Entonces eso causa que usted se aliste. is getting serious. It produces Le está diciendo prepárate porque la cosa se está poniendo seria. that. The Word of God does that. ¿Y qué es lo que causa eso en usted? La palabra de Dios. Verse 42. Versículo Watch, 42. therefore, Velad, pues, for ye know not what hour your Lord doth come. porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. So there is a watching. Entonces hay un momento de velad. By revelation, there is. Lo podemos hacer a través de la revelación. But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué vigilia, dice en inglés, el ladrón habría de venir, he would have watched and have not suffered his house to be broken up. velaría y no dejaría minar su casa. And that speaks for itself. Y eso se explica por sí solo. We have to, I'm not even going to comment because Tenemos que, bueno, no voy a hacer un comentario en cuanto a eso. speaks for itself. Esto se explica por sí solo. Watch by revelation. Estar velando a través de esa revelación. Watch by the revelation of this third watch, the Estén velando a través de esa revelación de esta tercera vigilia. revelation that God has opened up. Esa revelación que Dios ha abierto. That's how we are to watch. Así es como debemos de velar. Verse 44, Versículo 44. therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think that not the Son of Man cometh. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Who then is a faithful and wise servant, ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, whom his Lord hath made ruler over his household, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo, to give them meat in due season? That is the positive ministry. Ve, ese es el ministerio positivo. That is, we're going to say those of Matthew 13:52. Podemos decir que esos de Mateo 13, capítulo 52, They are the scribes that make up the head esos son los escribas de los que está conformada esa cabeza of the body. That's que pertenece al cuerpo. who they are. Esos son ellos, Give them meat in due season. para que les dé el alimento a tiempo. Blessed is that servant when his Lord, when he cometh, shall find so doing. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. That's what a good servant should be doing. Eso es lo que un buen siervo debe de estar haciendo. Verse 48. Versículo 48. Verse 48 is the negative ministries that stand against the positive ministries. El versículo 48 son aquellos ministros negativos que se paran en contra de los otros ministros positivos. There's no other way to read that. No hay otra manera de leer esto. And you can put it in all three watches. Y usted puede aplicar esto dentro de esas tres vigilias. Brother Branham had the negative ministries that stood against him. El hermano Branham tuvo a esos ministros negativos que se levantaron en contra de él. Brother Jackson had the negative ministries that stood against him. También el hermano Jackson los tuvo a esos ministerios o ministros negativos que se pararon en contra de él. And in this hour of time, the fivefold ministries has the negative ministries that stand against them. Aún en esta hora, el quíntuple ministerio tiene a esos ministros que se están parando en contra de ellos. And
they are just identifying who they are. Y eso los está identificando a ellos. ¿Quiénes realmente son ellos? So, not for God, but for the body. No para enseñarle a Dios, pero para enseñarle al cuerpo. God has to expose that so the body can look at that and say, I'm Y es Dios quien tiene que venir a exponerlos para que el cuerpo entienda y diga, not going that way. yo no voy a ir hacia ese camino. That's the reason it has to be exposed. Ese es el motivo por el cual ellos tienen que ser expuestos. But, verse 48, but and if that evil servant, Versículo 48, pero si aquel siervo malo, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. dice todo escriba bueno que de su corazón saca cosas, de ahí salen cosas buenas. That is the positive ministry. Ese es el ministerio o el ministro positivo. An evil man out of the evil treasure of his heart bringeth Dice, y el hombre malo del tesoro malo de su corazón forth that which is evil. saca cosas que son malas. That is the opposing Eso es lo opuesto, ministry. el ministro opuesto. That is extremely simple. Eso es algo extremadamente simple. And but and if that evil servant shall say in his heart, my Lord delayeth his coming, Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, and we all understand y todos nosotros entendemos that no preacher is going to say that. que ningún predicador va a decir eso. Have you ever heard a preacher say that? ¿Alguna vez ha escuchado usted un predicador decir eso? My Lord delayeth his coming. Oh, mi Señor tarda en venir. But there is the negative evil servants, Pero ahí se encuentran esos siervos malos, plural, plural, porque son más de uno, that stand against the positive fivefold ministry que se están parando en contra de ese quíntuple ministerio positivo, because of how the scriptures are worded. y de la manera en que las escrituras la palabra fue escrita, Because of how the lateness of the hour that we are living in, y por causa de la hora tan tarde en la que estamos viviendo, they are automatically saying, my Lord delayeth his coming. ellos automáticamente están diciendo que el Señor tarda en venir. It's not that they say it with their words No estoy diciendo que ellos lo hablan con sus bocas and o con sus labios. if we had time, we could go to other situations Si tuviésemos más tiempo, podríamos ver otros ejemplos to prove that sometimes what comes out of your mouth para comprobar que muchas veces lo que sale de nuestras bocas doesn't define really what's in your heart. no define realmente lo que hay en su corazón. So, when they say the negative, evil servants Entonces, cuando esos siervos malvados dicen, say, my Lord delayeth his coming, mi Señor tarda en venir, they're standing against the word of God. ellos lo están haciendo cuando se paran en contra de la palabra de Dios. That's how you have to look at it. Así es como usted tiene que ver esto, Because no one is ever going to say that. porque no hay nadie alguna vez que se pare y vaya a decir No esto. servant will ever say that. Ningún siervo lo va a hablar con sus labios naturales. There's just in the denominational realm, Mire usted al mundo denominacional. as little as they know, Con tan pocas cosas como ellos saben, the Lord is coming soon. The ellos dicen, el Señor viene pronto, Lord is coming soon. el Señor viene pronto. No one will ever say that. No hay nadie que diga esto. But it's only within, there has been enough revelation hid in our heart Pero solamente porque hemos recibido suficiente revelación en nuestros corazones, by now, ya para esta hora, we can identify them que podemos identificarlos a ellos as
The scripture says the evil servant. When it así como las escrituras los llama, siervos malos. says evil servants, doesn't mean he's involved in organized crime. Cuando los llama siervos malos, no significa que ellos están inmiscuidos en el crimen organizado. He is evil in that he is sinning against the word of God for today. Ellos son malos porque están pecando en contra de esa palabra fresca para este día. And when you go to John 16, Cuando usted va a Juan 16, Jesus said, if I hadn't come and spoken, you would have no sin. Jesús les dijo, si yo no les hubiese hablado estas palabras, ustedes no tendrían pecado. Now I've spoken, you got no covering for your sin. Pero ahora que yo les he hablado esto, no hay manera en que ustedes puedan encubrir su pecado. It applies with evil servants. ¿Ve? Eso aplica a esos siervos malos. The hour is extremely late. Esta hora ya es extremadamente avanzada. And Ya es bastante tarde. world events is going to overtake. Y los eventos en el mundo van a sobrepasar. The nations have their plans. Las naciones tienen sus planes. The Christian world has their plans. El mundo cristiano tiene sus propios planes. They think they know Y ellos creen que ellos saben where we're at, en qué punto en el tiempo estamos. what the Antichrist is, and all of that, Ellos creen saber quién es el anticristo y todo eso. that kind of stuff. They think they know, Ellos creen saberlo. but it's going to overtake them. And Pero eso les va a pasar por alto. Sí, les va a pasar por alto. they, Va a venir sobre ellos de repente. Heavenly Father, just take these few words, Padre Celestial, toma estas palabras. cause them to make sense. Señor, te pido que tú traigas, que ellas tengan sentido, Señor. Dismiss your children now with your blessing. Te pido que nos despidas y a todos tus hijos con tu bendición. Give us traveling mercies. Be with each one. Que vayas con nosotros en el camino y seas con cada uno de nosotros. In the name of Jesus Christ, we pray. Porque oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén.